La voz cortó el silencio de la mañana como un latigazo. Era profunda. Autoritaria. Demasiado agresiva para tratarse de algo relacionado con jardines o pintura de buzones. ¿Fuera? En el porche de la casa número 48 de la calle Palmera. En la urbanización Mediterráneo. Cerca de Alicante. 3 hombres se plantaban con chaquetas tácticas azul marino idénticas. Con las palabras, cumplimiento urbanización, estampadas en grandes letras blancas en la espalda. Pero estos hombres no llevaban carpetas ni sonreían educadamente. Llevaban cinturones tácticos. Botas pesadas y rifles de cañón corto cruzados sobre el pecho. Sus gafas de espejo reflejaban el sol y el tranquilo vecindario como acero frío. Dentro. Laura Navarro estaba sentada en su silla de ruedas cerca de la ventana delantera. La luz de la mañana iluminaba sus ojos color avellana. Afilándolos. Había llevado uniformes antes. Una vez comando de las fuerzas especiales. Siempre comando. Pero eso fue antes de la misión en Afganistán. Antes del artefacto explosivo improvisado en la carretera que le arrebató las piernas pero le dejó la mente más aguda que nunca. El aire dentro estaba cálido con aroma a café recién hecho. Un leve borboteo de la máquina de goteo en la cocina continuaba. Completamente fuera de lugar con la escena exterior. En la mesa del comedor. 2 hombres altos y de hombros anchos se congelaron en medio de la conversación. Javier y Marcos Navarro. Los hermanos gemelos menores de Laura. Intercambiaron una mirada. Una mirada forjada en años de peligro compartido. Esto no está bien. Marcos se levantó primero. Su movimiento lento y deliberado. Javier se movió. Poniéndose instintivamente entre Laura y la puerta. Otro golpe sacudió la madera. Haciendo vibrar el vidrio en su marco. Último aviso. Abran la puerta o la derribamos. La voz de Laura era firme. Quedaos lejos de la puerta. Los dos. No le hicieron caso. No por desobediencia. Sino por instinto. El instinto de comando corría profundo en esta familia. Los gemelos habían visto suficiente del mundo para saberlo. El peligro rara vez se anunciaba tan ruidosamente a menos que estuviera listo para actuar. A través del vidrio esmerilado. La silueta borrosa de una figura grande se cernía. La luz del sol captaba las grandes letras blancas en su espalda. Para un vecino promedio. Esto parecería oficial suficiente. Para los Navarro. Gritaba disfraz. Javier alzó la voz. Esta es propiedad privada. Declaren su asunto o váyanse. Guárdenlo, llegó la respuesta. Afilada e impaciente. Tienen violaciones de normas de la comunidad acumuladas. Estamos aquí para hacer cumplir el cumplimiento. Laura frunció el ceño. Llevaba viviendo allí más de 10 años. Sí. La comunidad tenía reglas. Algunas mezquinas. Algunas razonables. Pero no enviaban hombres armados a cobrar multas de paisajismo atrasado. Esto era intimidación. Esto era teatro. Su voz resonó fuerte. Identifíquense. Nombres. Placas y el nombre del presidente de la Junta ahora. Sin respuesta. Solo el sonido de botas moviéndose en la madera. Luego un clic distinto. El sonido metálico de un seguro de rifle desactivándose. Javier se movió hacia la ventana lateral. Apartó la cortina apenas 1 centímetro. Aparcado en el camino de entrada había un SUV negro. Motor en marcha.
Ventanas tintadas. Sin placas municipales. Sin adhesivos de la comunidad. La mandíbula de Marcos se tensó. Laura. Esos no son de la comunidad. La manija de la puerta tembló. La voz afuera ladró. Aléjense de la puerta ahora. Las manos de Laura se aferraron a los reposabrazos de la silla. Su tono era frío. Estable. Están allanando. Váyanse en 10 segundos o llamo a la policía local. El hombre afuera se rió. Un sonido bajo. Sin humor. Adelante. No era la risa de alguien preocupado por la ley. La respiración de los gemelos se ralentizó. Deliberada. Sus hombros se relajaron ligeramente. La forma en que los luchadores se relajan justo antes de golpear. Las tablas del porche crujieron bajo las botas en movimiento. El escape del SUV negro soltó humo en el aire quieto. En algún lugar calle abajo. Un perro ladró 2 veces y se cayó. Luego un estruendo ensordecedor. El marco de la puerta explotó hacia adentro. El cerrojo astilló la madera. La luz del día entró detrás de 3 siluetas armadas en ese falso azul de autoridad. La voz de Javier retumbó. Casa equivocada. La puerta no se había abierto. Había sido obliterada. Las bisagras gimieron. El marco se partió y el aire de la mañana entró con el olor metálico a aceite de arma. 3 hombres cruzaron el umbral. Las botas golpeando el suelo de madera con una pesadez deliberada. El sol captaba las grandes letras de cumplimiento urbanización en sus espaldas. Pero de cerca la costura era desigual. Trabajo barato sobre chaquetas caras. Sus rifles colgaban bajos pero listos. El dedo de cada hombre descansaba justo al lado del guardamonte. La silla de ruedas de Laura estaba justo en el centro del salón. Enmarcada por la luz de la ventana. No se movió. Su postura era perfecta. Hombros hacia atrás. Barbilla alta. Ojos clavados en los intrusos. Años de entrenamiento habían eliminado el instinto humano de encogerse. Javier se movió primero. Dio un paso adelante. Bloqueándola de la vista. Su 1,90 m proyectando una sombra larga sobre la habitación. Tienen unos 2 segundos para explicarse, dijo. Voz grave y firme. El líder. Un tipo fornido de cabeza rapada. Sonrió con sorna. Han ignorado los avisos. Cubos de basura fuera. Césped más de 8 centímetros. Luces de Navidad pasadas de enero. Hacemos cumplir las normas por aquí. La frente de Marcos se arrugó. Una expresión lenta y peligrosa. ¿Con rifles? La sorna no desapareció. A veces la gente necesita persuasión. Desde su silla. La voz de Laura fue hielo. No están aquí por los cubos de basura. Los ojos del líder se desviaron hacia ella. Midiéndola. Señora. No tengo que explicarme. La mirada de Javier se desplazó. Sus ojos entrenados de comando notaron todo, el bulto sutil bajo la chaqueta del hombre en la cadera izquierda. El reloj de estilo militar. El tatuaje medio oculto bajo el puño del guante. No eran de la comunidad. Ni de lejos. Marcos se colocó ligeramente. Cortando el camino lateral hacia la cocina. El posicionamiento de los gemelos era sutil pero deliberado. Estaban canalizando a los intrusos hacia la parte más estrecha de la habitación. El segundo hombre. Alto y delgado. Escaneó la casa con ojos inquietos.
¿Dónde está su documentación de cumplimiento? Necesitamos verla. La mano de Laura se deslizó hacia el control del reposabrazos. El leve zumbido del motor de la silla rompió la tensión durante un latido. Y yo necesitaré ver sus identificaciones. Los labios del hombre alto se curvaron. ¿De verdad cree que está en posición de? No fue el sonido de un seguro de rifle esta vez. Fue el sonido del pulgar de Marcos abriendo la correa de retención de la funda del cuchillo en su cinturón. El pequeño movimiento fue casual. Casi perezoso. Pero sus ojos no se apartaron de los hombres. El tercer intruso. Fornido y nervioso. Cambió de peso. Su mano derecha se movió hacia el rifle. La voz de Javier bajó una octava. No lo hagas. Por un momento. La habitación pareció contener la respiración. ¿Fuera? El ralentí bajo del SUV negro continuaba. Su gruñido amortiguado era un recordatorio de que más problemas esperaban más allá del porche. Laura rompió el silencio. Tienen una última oportunidad de salir de mi casa. Después de eso, tendrán que explicarse ante los agentes de la policía local. El líder se rió fuerte. ¿Forzado? Como un matón intentando mantener el terreno. Nosotros somos la ley en este barrio. Eso fue lo equivocado que decir. Javier dio un paso lento adelante, acortando la distancia a la mitad. Su voz era casi conversacional. Pero había acero bajo cada sílaba. Están de pie en la casa de un comando. De dos. En realidad. Y están amenazando a nuestra hermana. Ahora, ¿qué creen que pasa después? La mandíbula del hombre alto trabajó. Pero no salieron palabras. El fornido tragó saliva con fuerza. Incluso la sorna del líder flaqueó lo suficiente para mostrar un destello de duda. La postura de Marcos cambió. Rodillas sueltas. Peso equilibrado. No tuvo que decir una palabra. Todo en él decía, hemos estado aquí antes y no les va a gustar cómo termina. Una leve brisa desde la puerta abierta agitó la cortina. En algún lugar fuera. El motor del SUV aceleró brevemente. Como una señal. La voz de Laura cortó de nuevo. Tranquila pero afilada como una navaja. ¿Oyen eso? Es su coche poniéndose nervioso. Les sugiero que tomen la indirecta. Los tres intrusos intercambiaron miradas rápidas. Los ojos del líder se entrecerraron. Volveremos. Javier sonrió. Pero no era amistoso. Los estaremos esperando. Retrocedieron hacia la puerta. Rifles inclinados hacia abajo pero listos. Y salieron a la luz brillante del sol. La puerta trasera del SUV se abrió. Subieron sin decir otra palabra y el vehículo se alejó lentamente calle abajo. Las ruedas crujiendo sobre la grava del arcén. Dentro. El silencio era denso. Marcos cerró como pudo la puerta destrozada. El marco colgando torcido. Laura exhaló lentamente. Nos están probando. La próxima vez no será solo hablar. Javier asintió una vez. La próxima vez estaremos listos. El SUV negro rodaba calle abajo. Sus ventanas tintadas tragándose el sol de la mañana. El zumbido de su motor se desvaneció. Reemplazado por el suave silbido de la brisa marina. Pero en la mente de Javier el sonido no se había ido. Era una amenaza con tubo de escape. Marcos sacó el móvil del bolsillo y tomó una foto rápida a través del marco agrietado. ¿Matrícula? Marca.
Modelo. Zoom. Frunció el ceño. Sin placa delantera. La trasera parece falsa. Probablemente robada. Laura giró su silla hacia el pequeño escritorio en la esquina donde estaba su portátil. Ya estaba iniciando sesión antes de que Javier se diera la vuelta. Voy a meterla en la base de datos de la Policía Nacional, dijo. Si son tan tontos como para usar una placa real. Lo sabremos. Javier se agachó junto al marco destrozado, pasando las yemas de los dedos por la madera astillada. No derribaron esto solo para asustarnos. Esto fue un sondeo. Marcos asintió, probando tiempo de respuesta. Viendo quién hay en casa. Y no les gustó lo que encontraron. Desde la calle. Un leve destello llamó la atención de Javier. Se levantó y salió al porche. Al otro lado de la carretera. Aparcado bajo la sombra de un pino. Había un sedán plateado. La silueta del conductor se movió ligeramente. Demasiado deliberado para ser casual. Javier inclinó la cabeza hacia Marcos sin apartar los ojos del coche. Tenemos compañía. Marcos se puso a su lado. Escaneando la calle. Podría ser un vigía. Podría ser refuerzo. Su tono era plano. Pero su mano derecha descansaba cerca de la funda oculta en la cadera. Dentro. La voz de Laura llamó. Las placas no están en el sistema. Total fantasma. El motor del sedán plateado cobró vida con un tosido. Rodó lentamente delante de la casa. La cara del conductor oculta tras gafas grandes. Pero Javier captó un detalle, el leve reflejo blanco de un cable de auricular curvándose hacia el cuello del hombre. Están coordinados, murmuró Javier. No son de la comunidad. Ni siquiera policías de pacotilla. Esto está organizado. La mandíbula de Marcos se tensó. Lo que significa que alguien les paga. Laura rodó hasta el umbral. Ojos afilados. Conozco a alguien que podría reconocerlos. Dame esa foto. Tomó el móvil de Marcos. Sus dedos volando sobre el teclado. Si han atacado a alguien más en la provincia. Estará en los informes. La atención de Javier volvió a la carretera. Necesitamos ojos en el barrio. Si están reconociendo casas. Veremos un patrón. Marcos esbozó una leve sonrisa. Ya estoy en ello. Sacó una pequeña caja negra de su mochila. Dentro había 2 drones compactos. Silenciosos. Rápidos y con resolución suficiente para leer una tarjeta de visita desde 50 metros. En minutos. Un dron estaba en el aire. Flotando alto sobre los árboles. El otro zigzagueaba abajo entre los tejados. Su cámara enviando vídeo en directo al móvil de Marcos. Desde la pantalla vieron el SUV negro aparcado a 2 manzanas. Los 3 hombres bajaron. Se unieron a un cuarto que esperaba. Se agruparon alrededor del maletero hablando. Uno sacó un papel grande enrollado de un tubo. Marcos congeló la imagen y amplió. Planos. Laura se inclinó sobre la pantalla. Ese es el plano de la urbanización. Y esa es nuestra casa. El papel estaba marcado con círculos rojos. 4 casas en total. Todas en la misma calle. Javier reconoció una inmediatamente, la de la señora Ruiz. 3 puertas más abajo. ¿Viuda? 70 y tantos. Siempre sola. Están apuntando a los vulnerables, dijo Javier en voz baja.
La expresión de Laura se ensombreció. Piensan que estoy en esa lista. El equipo del SV cargó los planos de nuevo en el tubo y se separaron. 2 subieron al SV. Los otros 2 al sedán plateado. Ambos vehículos se alejaron en direcciones opuestas. Marcos recuperó el dron, aterrizándolo silenciosamente en el porche. Volverán. Pero no esta noche. Esperarán el momento adecuado. Javier asintió. Entonces les daremos un momento para el que no están preparados. La voz de Laura era tranquila. Pero había acero debajo. ¿Estás pensando en contraataque? Estoy pensando, dijo Javier, encontrando su mirada, en hacerles desear no haber elegido nunca esta calle. ¿Fuera? La brisa cambió, trayendo olor a sal y algo más. Algo ligeramente metálico. El problema flotaba en el aire y los gemelos podían sentirlo. La casa estaba en silencio ahora. Pero no era paz. Era la quietud antes de la tormenta. Javier estaba en la cocina mirando el mapa que Laura había sacado en su portátil. Las 4 casas marcadas en rojo brillaban en la pantalla como heridas abiertas. No son golpes al azar, dijo Laura, señalando el grupo. Mira. Cada una está al final de una calle con salidas limitadas. Fácil de bloquear. Marcos se apoyó en la encimera, bebiendo café frío como si fuera whisky. Quieren control. Entrar y salir antes de que nadie pueda pedir ayuda. Operación clásica de intimidación. Los ojos de Javier se entrecerraron. ¿O extracción? Si quieren algo de dentro. Aislarán primero al objetivo. Laura tocó la pantalla. La señora Ruiz está sola. Sin familia cerca. Luego están los López. Él lleva oxígeno. Ella se recupera de una operación. Y los García están fuera hasta la semana que viene. Eso me deja a mí. La habitación se quedó quieta un instante. Tu cebo, dijo Marcos casi con aprobación. Laura levantó la barbilla. También soy testigo. No me dejarán respirar si veo demasiado. La mano de Javier se cerró en un puño sobre la mesa. No va a pasar. Se volvió hacia su hermano. Preparamos la casa. Cámaras dentro y fuera. Sensores de movimiento. Alarmas silenciosas a nuestros móviles. Marcos sonrió con sorna. Y quizás algunas sorpresas que no verán venir. Desde el armario del pasillo sacaron 2 bolsas de lona gastadas. Equipo de otra vida. Marcos abrió la suya y sacó un visor de visión nocturna compacto. Un par de guantes tácticos y un rollo de cinta adhesiva negra. La bolsa de Javier reveló un gancho de escalada plegable. Un inhibidor portátil y algo que parecía sospechosamente una granada de humo. Laura levantó una ceja. Supongo que estos no son artículos aprobados por la comunidad. Digamos, respondió Marcos, que las fuerzas especiales nunca los pidieron de vuelta. Mientras Laura monitorizaba las cámaras de seguridad del barrio desde su portátil. Los gemelos se movieron por la casa con precisión militar. Javier instaló pequeñas cámaras pinole bajo los aleros del porche y dentro de las lámparas del pasillo. Marcos tendió hilo de pescar fino a la altura de la espinilla en el patio lateral. Invisible en la oscuridad. ¿Línea trampa? Preguntó Laura cuando lo vio. Trampa y alerta, dijo Marcos. Si la pisan. Sabemos exactamente dónde están y no sabrán por qué se cayeron de bruces. En el patio trasero. Javier probó el inhibidor.
Un zumbido bajo llenó el aire un segundo y todos los móviles en rango perdieron señal. Radio de 60 metros, dijo. Perfecto para cortar sus comunicaciones si intentan coordinarse. Al anochecer. El lugar era una fortaleza disfrazada de tranquila casa suburbana. La cena se comió en silencio. El tintineo de los tenedores en los platos era el único sonido. Fuera. Las farolas se encendieron una a una, proyectando sombras largas sobre el asfalto. Javier estaba sentado a la mesa, limpiando el mecanismo de su pistola. Cuando vuelvan, esperarán un golpe fácil. Les daremos ruido, confusión y ningún lugar donde esconderse. La sonrisa de Marcos era lobuna. Voto por dejarles entrar antes de cerrar la puerta detrás de ellos. Laura miró entre ellos. Un destello de inquietud en los ojos. Solo no hagáis nada que os meta en la cárcel. Laura, dijo Javier. Voz baja pero firme. Estos tipos no llaman a la policía si respondemos. Ni siquiera se supone que existan. Por un momento. Los tres se quedaron sentados juntos en la cocina tenue. El aire pesado con verdades no dichas. La mente de Javier se desvió brevemente. Noches en el desierto bajo cielos negros. Olor a aceite de arma. El peso del silencio antes de una misión. Pensó que esos días habían quedado atrás. Se había equivocado. Una vibración en el portátil de Laura lo devolvió. Ella giró la pantalla. Mira esto. Esquina de Palmera y Tercera. Sedán plateado. Aparcado más de una hora. El mismo tipo del auricular. Marcos empujó su silla hacia atrás. Ya están aquí. Javier se levantó, deslizando la funda en su lugar. Entonces, démosles la bienvenida como es debido. Fuera. La brisa marina había arreciado, trayendo el leve olor a lluvia. En algún lugar en la oscuridad. Motores al ralentí y la calle parecía contener la respiración. La noche se había instalado profundamente sobre el barrio, envolviendo las calles en un silencio pesado y expectante. En el salón de Laura. La única luz venía de una lámpara única cerca del sofá. Suave suficiente para parecer casual. Brillante suficiente para siluetear una figura para cualquiera que mirara desde fuera. Laura estaba allí. Libro en mano. Pero sus ojos no estaban en las páginas. Estaba escuchando. Contando los segundos entre cada coche lejano que pasaba. Javier y Marcos eran sombras en el pasillo. Fuera de la vista de las ventanas. Cada uno con un auricular conectado a la transmisión del móvil de Laura. Todas las cámaras que habían colocado emitían silenciosamente a sus dispositivos. A las 10:43. La primera alerta parpadeó en la pantalla de Javier. Sensor de movimiento en el patio lateral. El susurro de Marcos cortó el auricular. Ya están aquí. Los dedos de Laura se apretaron alrededor del libro. ¿Dónde? Javier escaneó la transmisión. Figura oscura con chaqueta azul. Letras blancas grandes en la espalda. Cumplimiento urbanización agachado cerca de la valla lateral. Una pequeña linterna entre los dientes. Perímetro izquierdo, murmuró Javier. Movimiento lento. Marcos comprobó otra cámara. Dos más en la valla trasera. Mismas chaquetas. Se están desplegando. Laura tragó saliva con fuerza. 4 en total. 5, corrigió Javier. Cambiando de transmisión.
Uno al otro lado de la calle en el sedán. El conductor no se mueve. ¿Fuera? La brisa llevó el leve crujido de la puerta de la valla abriéndose. La línea trampa a la altura de la espinilla dio el más suave tintineo. Apenas audible. Marcos sonrió. Pillado. La cámara lo captó. Un tropezón rápido. Una maldición amortiguada. El hombre recuperó el equilibrio. Pero miró alrededor nervioso. Javier tocó su auricular. Dejadles entrar. Los ojos de Laura se abrieron. ¿Qué? Marcos se inclinó cerca de ella. Queremos que se sientan cómodos. Queremos que piensen que controlan antes de darle la vuelta al tablero. El primer intruso llegó al porche trasero e intentó el pomo. Cerrado. Sacó una herramienta fina del bolsillo. Manipuló el pestillo y deslizó la puerta 1 centímetro. Dentro. Javier ya había apagado las luces de la cocina. El hombre entró. Su silueta captada en el leve resplandor del salón. Se quedó quieto. Escuchando. Entonces el inhibidor se activó. El auricular del hombre crepitó y se quedó muerto. ¿Fuera? Los demás intentaron sus radios. Estática. La confusión se extendió como una onda. El intruso dio un paso cauteloso adelante y Marcos se movió. Silencioso como una sombra. Apareció en la puerta detrás del hombre. Un brazo enganchando su cuello. El otro torciendo su muñeca hasta que la ganzúa cayó al suelo. Un gruñido suave. Un arrastrar de botas. Luego silencio otra vez. Marcos bajó suavemente al hombre. Atándolo con bridas antes de arrastrarlo al cuarto de la lavandería oscuro. Mientras tanto, Javier se deslizó por la cocina hacia la puerta lateral. Otra figura estaba a medio camino dentro. Escaneando el pasillo tenue. Javier dejó que diera un paso adelante. 1. 2. Luego presionó el cañón de su pistola contra las costillas del hombre. No te muevas, susurró. El hombre se congeló. Javier lo despojó de la linterna. La radio y una hoja curva delgada. Ahora vamos a dar un pequeño paseo. Cuando Laura levantó la vista del sofá, Marcos se había unido a Javier. Cada uno sujetando a un intruso por el brazo. Mantuvo la voz firme. Los habéis traído aquí dentro. Los ojos de Javier eran fríos. Más seguro aquí dentro que fuera donde sus amigos pueden ver. En las cámaras. 2 figuras más dudaban en el patio. Susurrando urgentemente entre sí. El conductor del sedán había bajado. Paseando. Teléfono en la oreja. Marcos miró a Javier. ¿Crees que ya se han dado cuenta? No hasta que sea demasiado tarde, dijo Javier. Miró a Laura. Prepárate. Esto es solo la primera ronda. ¿Fuera? La brisa agitaba las ramas. Los hombres restantes empezaron a moverse hacia la casa. Más cautelosos ahora. Pero aún avanzando. La trampa estaba funcionando. ¿Fuera? Los últimos 3 hombres en chaquetas azules se agruparon cerca de la valla trasera. Sus voces eran bajas. Urgentes. Uno señaló hacia el porche. Otro hacia la puerta lateral. Habían perdido contacto por radio. 2 de su equipo no habían dado señales y el conductor seguía paseando cerca del sedán. Mirando por encima del hombro como un hombre que sabía que el problema estaba cerca. Dentro. Javier y Marcos se quedaron quietos. Escuchando.
Podían oír el leve raspar de botas en la madera. El crujido de una bisagra. Los ojos de Marcos se desviaron hacia la ventana de la cocina. Se están separando, murmuró. Javier asintió. Clásico movimiento de pinza. Vamos a romperlo. El pulso de Laura latía en sus oídos. No vais a salir ahí fuera. Pero ya se estaban moviendo. Javier se deslizó en el garaje, saliendo por la puerta lateral a las sombras del camino de entrada. Marcos se agachó bajo, deslizándose por el porche trasero como humo. El primer intruso venía de la puerta lateral, avanzando lento, escaneando el patio. Llevaba una porra plegable en una mano, linterna en la otra. Nunca vio a Javier hasta que un antebrazo se cerró sobre su garganta y lo arrastró hacia atrás a la oscuridad. La porra cayó a la grava con un tintineo sordo. Sin grito. Sin aviso. Solo silencio. Marcos. Mientras tanto, se movía como un fantasma a lo largo de la valla. El segundo hombre estaba a medio camino del porche cuando un guijarro rodó por el patio. Se volvió hacia el sonido. Demasiado tarde. El hombro de Marcos chocó contra sus costillas, empujándolo con fuerza contra la pared. El aire explotó de los pulmones del hombre mientras su linterna giraba hacia la hierba. El tercer intruso, más alto y ancho, oyó el forcejeo y corrió. Pero Marcos giró, arrastrando al hombre sin aliento a su camino. Chocaron en un enredo de miembros, dando a Marcos el tiempo justo para barrer las piernas del hombre más grande y enviarlo estrellándose contra las tablas del porche. Desde el camino de entrada llegó un golpe amortiguado cuando Javier aseguró a su hombre con una brida. Reapareció segundos después, moviéndose rápido. Ojos fijos en la posición de Marcos. Los dos hermanos trabajaban sin palabras ahora. Solo miradas rápidas y gestos sutiles. 2 décadas de entrenamiento militar comprimidas en una danza de precisión. El hombre más grande intentó levantarse, pero Javier cayó sobre una rodilla, inmovilizándolo con una llave de brazo mientras Marcos ataba las muñecas del otro. El más pequeño gruñó, todavía recuperando el aliento del golpe. Desde el otro lado de la calle, el conductor finalmente se dio cuenta de que algo iba muy mal. Corrió hacia la valla, teléfono en mano, gritando. Marcos se enderezó, ojos entrecerrados. Está pidiendo refuerzos. La voz de Javier fue fría. No va a pasar. Antes de que el hombre pudiera alcanzar la puerta, Javier ya se movía bajo y rápido, sus botas silenciosas sobre la hierba. El conductor apenas tuvo tiempo de registrar la sombra que se abalanzaba hacia él antes de que su teléfono fuera arrancado de su mano y lanzado al desagüe. Javier se acercó. Su voz un susurro mortal. El juego ha terminado. El hombre se congeló, respirando con dificultad, sudor trazando líneas en su cara. 1 a 1. Los hermanos llevaron a los cautivos hacia el lado de la casa. 6 en total ahora. Manos atadas. Chaquetas manchadas de tierra. Ojos abiertos con la realización de que se habían metido con la familia equivocada. Laura salió al porche, la silla de ruedas deslizándose sobre el umbral. Los miró. A estos supuestos enforcers que habían venido en la noche. Y soltó un aliento lento. Marcos habló primero. ¿Qué quieres hacer con ellos? Javier no respondió de inmediato. Su mirada barrió el patio. La calle más allá.
como sopesando opciones. No solo para esta noche, sino para los días por venir. Finalmente miró a Laura. Tu decisión. Su voz era firme ahora. Más fuerte que en días. Digo que nos aseguramos de que no olviden nunca esta casa ni esta familia. La brisa cambió, trayendo olor a lluvia. En algún lugar lejano, un trueno rodó. La noche aún no había terminado. Los 6 hombres estaban en una línea torcida contra el lado de la casa. Muñecas atadas con bridas. Espaldas pegadas al revestimiento. Sus chaquetas azules. Una vez impecables con las grandes letras blancas, cumplimiento urbanización. Estaban ahora manchadas de tierra y rayadas por la hierba húmeda. Javier y Marcos los flanqueaban como centinelas. Su mera presencia bastaba para mantener al grupo quieto. Sin gritos. Sin amenazas. Solo un silencio tranquilo y deliberado que pesaba más que cualquier orden ladrada. Laura rodó adelante en su silla. La luz del porche bañándola en un resplandor cálido que contrastaba bruscamente con la noche fría. El clic metálico de sus ruedas sobre las tablas fue el único sonido durante unos segundos. Quiero oírlo de vosotros, empezó. Voz tranquila pero cortante. ¿Por qué vinisteis a mi casa en la oscuridad? ¿Por qué no llamasteis como hombres decentes? El más alto del grupo. Todavía respirando con dificultad por su derribo anterior. Finalmente habló. Nos enviaron. La Junta. La mirada de Laura se afiló. La Junta os dijo que allanarais para acosar a una mujer discapacitada en su propia casa. Los ojos del hombre se desviaron al suelo. Era solo una orden. Marcos intervino. Voz baja y firme. Las órdenes no excusan malas decisiones. Tuvisteis 6 oportunidades de parar antes de pisar este porche. Uno de los más jóvenes se movió inquieto. No sabíamos. La voz de Javier fue como acero. No os importó saber. Dio un paso más cerca, escaneando sus caras una a una. ¿Tenéis idea de con quién os metisteis? Nadie respondió. La tensión en el aire era tan espesa que se podía saborear. Laura se inclinó adelante en la silla. Mis hermanos sirvieron a este país. Han estado en lugares donde la ley apenas existe. Donde el peligro se esconde en cada sombra. Y volvieron a casa para protegerme. No de terroristas. No de criminales. Sino de hombres con chaquetas iguales que creen que pueden abrirse paso a empujones por un barrio. Un trueno distante rodó por el cielo, puntuando sus palabras. Marcos rompió el silencio. Así es como va a ir esto. Vais a llevar un mensaje de vuelta a vuestros jefes. Decidles que esta casa está fuera de límites. Ni más cartas. Ni más visitas nocturnas. Ni más intimidación. O la próxima vez no seremos tan educados. El más joven del grupo tragó saliva con fuerza. ¿Vais a llamar a la policía? Javier sonrió. Pero no había humor en ello. ¿Creéis que la policía local estaría de vuestro lado en esto? Los ojos de Laura brillaron con algo entre orgullo y diversión. La policía local está de mi lado. Tardó un momento en calar. Luego varias cabezas se volvieron hacia ella. Caras palideciendo. Javier se inclinó. Voz apenas por encima de un susurro. Habéis ladrado al árbol equivocado. Y ahora habéis despertado algo que no podéis manejar. Él y Marcos se movieron al unísono, cortando las bridas una a una.
pero sin liberar a los hombres del peso de la advertencia que ahora colgaba sobre ellos. Mientras cada hombre se frotaba las muñecas, Marcos señaló hacia la calle. Dejad las chaquetas. Salís de aquí como simples hombres. No como enforcers. Este uniforme ya no pertenece a nuestro barrio. De mala gana. Uno a uno se quitaron las chaquetas azules y las dejaron caer sobre la hierba húmeda. Las grandes letras blancas parecían más pequeñas ahora, casi patéticas bajo la luz del porche. Laura los vio desfilar por el camino de entrada, despojados tanto de autoridad como de ilusión. Cuando el último hombre desapareció en la oscuridad, Javier se agachó y recogió una de las chaquetas, sosteniéndola como un trofeo. Pensarán 2 veces antes de volver. Marcos asintió, sus ojos escaneando la calle vacía. Pero volverán. La gente como esa siempre vuelve. La voz de Laura era firme. Entonces estaremos listos. La brisa cambió de nuevo. Más fresca ahora, trayendo el olor a lluvia. En algún lugar a lo lejos, un perro ladró y la noche pareció asentarse. Al menos por el momento. Pero dentro de la casa, los 3 sabían que esto era solo la primera batalla. La guerra con la comunidad apenas había empezado. El barrio estaba quieto. Demasiado quieto. Habían pasado horas desde que los 6 hombres desaparecieron en la noche. Sus chaquetas azules abandonadas en la hierba húmeda. La luz del porche aún ardía, proyectando un pálido círculo de seguridad en los escalones delanteros. Laura estaba sentada junto a la ventana del salón, su silla de ruedas orientada hacia la calle. La lluvia había llegado y se había ido, dejando el asfalto resbaladizo y reflectante. Ahora brillaba bajo el tenue resplandor de las farolas, vacío de movimiento. Javier se movía silenciosamente por la casa, comprobando cada cerradura, cada cortina. Todo seguro, dijo. Pero su voz no llevaba alivio. Marcos estaba en la mesa de la cocina desmontando y limpiando la pistola que había mantenido enfundada toda la tarde. Le contarán a la junta lo que pasó, dijo, deslizando el cañón fuera. Y la junta no lo tomará bien. Laura mantuvo los ojos en la ventana. ¿Bien? Que sepan que no tenemos miedo. Javier se unió a ellos, dejando caer una de las chaquetas confiscadas sobre la mesa. El miedo no es el punto. Van a volver. No porque crean que pueden ganar, sino porque no soportan perder. Marcos asintió, ensamblando la pistola con precisión metódica. Y la gente como esa no lucha limpio. Un zumbido repentino. El gruñido bajo de un motor a lo lejos. La cabeza de Laura se inclinó ligeramente, escuchando. El sonido creció. Luego se desvaneció de nuevo. Nunca pasando la casa. Circulando, murmuró Javier. Los ojos de Marcos se entrecerraron, reconociendo. El silencio se extendió de nuevo. Pero no era el silencio reconfortante de la paz. Era el silencio enroscado y expectante de algo planeando. Por la mañana, las chaquetas habían desaparecido del césped. Alguien las había recogido en la noche. Sin nota. Sin señal de quién era. Solo la huella húmeda dejada en la hierba. Laura rodó hasta el final del camino de entrada. Sus hermanos a cada lado. Escaneó la calle. Cada coche aparcado. Cada cortina cerrada. La calma suburbana normal parecía diferente ahora.
Menos amistosa. Más como un escenario donde actores ocultos esperaban su entrada. Nos están vigilando, dijo Laura. Nos han estado vigilando desde el momento en que pisaron esta propiedad, respondió Javier. Marcos se agachó, recogiendo un pequeño objeto cerca del buzón. Una colilla de cigarrillo. ¿Fresca? Aún caliente. Estuvieron aquí no hace mucho, dijo. Tono plano. La mandíbula de Javier se tensó. Quieren que sepamos que estuvieron aquí. Más tarde esa tarde. El móvil de Laura vibró con un número desconocido. No contestó. Pero el buzón de voz llegó segundos después. La voz era tranquila. Casi agradable. No queremos problemas. Laura. Pero las normas son las normas. Nos veremos pronto. La reprodujo 2 veces antes de mostrársela a sus hermanos. Los nudillos de Marcos se blanquearon. Eso no fue una advertencia. Fue una promesa. Javier tomó el móvil. Guardó el mensaje y lo metió en su bolsillo. Nos quedamos con esta prueba. Palanca. Los ojos de Laura se endurecieron. ¿Y cuando vuelvan? Javier miró hacia la ventana. Escaneando la calle de nuevo. Entonces dejamos de jugar a la defensiva. Esa noche. Los 3 se sentaron alrededor de la mesa de la cocina. Un mapa de la urbanización extendido delante de ellos. Marcos marcó los puntos de vigilancia probables. La entrada del callejón sin salida. El seto alto al otro lado de la calle. El poste de electricidad en la esquina. Intentarán algo sutil la próxima vez, dijo. No una confrontación directa. Sabotaje. Aislamiento. Hacernos parecer el problema. Laura tamborileó con el dedo en la mesa. Entonces nos adelantamos. Cámaras. Luces. Ojos por todas partes, añadió Javier. Y nos aseguramos de que cada vecino sepa lo que pasó aquí. Los matones pierden poder cuando todos miran. Hablaron en voces bajas hasta medianoche. El zumbido de la nevera era el único otro sonido. ¿Fuera? La calle permanecía tranquila. Pero la sensación de ser vigilados nunca se levantó. En algún lugar en la oscuridad. Alguien planeaba su siguiente movimiento. Y en este barrio. La guerra ya no era una figura retórica. Empezó tan pequeño. Tan ordinario que la mayoría de la gente no lo habría notado. Pero los hermanos de Laura lo notaron. La mañana después de su larga noche de planificación. Javier salió a encontrar la puerta del buzón colgando abierta. Dentro. El periódico diario estaba empapado. Páginas convertidas en una masa ilegible. El correo mismo había desaparecido. Marcos revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad. La calle estaba oscura. Pero a las 3:17 de la madrugada una figura con sudadera se acercó al buzón. Lo abrió y se demoró varios segundos antes de meter algo en su bolsillo. ¿Sin cara? ¿Sin matrícula? Solo una sombra moviéndose con propósito. Están probando nuestro tiempo de respuesta, dijo Marcos. Laura rodó junto a ellos. Ojos afilados enviando un mensaje. Quieren que lo sintamos primero cosa de la mañana. Javier cerró el buzón con un chasquido. No estamos jugando su juego. Pero el juego ya había empezado. Al mediodía. El móvil de Laura vibró de nuevo. Esta vez. Un mensaje de texto de un vecino que apenas conocía. Oye.
He oído que la comunidad está preocupada por ti por múltiples violaciones de normas. ¿Todo bien? Laura lo leyó 2 veces antes de mostrárselo a sus hermanos. ¿Múltiples normas? ¿Qué normas? Esa misma tarde. Otros 2 vecinos se detuvieron a mitad de paso al pasar por su casa, susurrando detrás de las manos antes de seguir rápidamente. La mandíbula de Marcos se tensó. Están plantando semillas. Si suficiente gente lo cree. No tienen que probar nada. Javier estaba de pie en la ventana, observando el lento goteo de peatones y coches aparcados que no habían estado antes. Vigilancia. Presión social. Táctica clásica de intimidación. Los dedos de Laura tamborilearon en el reposabrazos de la silla. Entonces necesitamos controlar la historia antes que ellos. Esa noche llegó el primer acto real de sabotaje. Marcos había salido a sacar la basura cuando notó un olor agudo cerca del garaje. Ácido químico. Lo siguió hasta la valla trasera donde una mancha oscura sangraba en la hierba. Una mirada más cercana reveló la fuente, un garrafón de herbicida volcado y vacío. Su contenido empapando las raíces de los rosales cuidadosamente cuidados de Laura. Deliberado, murmuró Marcos. Javier se agachó a su lado, examinando el patrón de salpicadura. No solo lo vertieron. Apuntaron a las raíces. Quien hizo esto sabe exactamente lo que está matando. Cuando se lo contaron, Laura no dijo nada al principio. Solo miró hacia el jardín que había pasado años construyendo. Su expresión indescifrable. Luego, en voz baja, piensan que esto me va a romper. La mañana siguiente trajo algo nuevo. Folletos anónimos metidos en buzones y clavados en el tablón de anuncios de la comunidad. Estaban escritos a máquina con el logo de la comunidad en la parte superior y afirmaban que la propiedad de Laura violaba códigos de seguridad y presentaba un peligro para la estética del barrio. Nadie los había firmado. Son falsos, dijo Javier, sosteniendo uno a la luz. Ni siquiera impresos en papel oficial. Marcos tocó el logo. No importa. La gente lo creerá porque quiere creerlo. Laura se inclinó adelante. Entonces nos aseguramos de que todos vean la verdad. Les golpeamos con hechos. No con miedo. Al atardecer, los hermanos habían instalado 2 cámaras de seguridad más. Luces de inundación en el camino de entrada y sensores de movimiento junto a la valla trasera. Pero mientras trabajaban, ambos sentían la misma inquietud, la sensación de que cada movimiento que hacían estaba siendo vigilado. Al otro lado de la calle, un coche estaba al ralentí durante 20 minutos. Faros apagados. Cuando Javier se acercó, el motor rugió a la vida y se alejó sin una palabra. Marcos dijo: ahora mantienen distancia. Esperando a ver si cometemos un error. Javier respondió: no lo haremos. Pero vamos a hacer que ellos lo cometan. Esa noche, Laura rodó hasta la mesa de la cocina donde sus hermanos estudiaban de nuevo el folleto falso. Están escalando, dijo. Sí, coincidió Javier. Y van a empujar hasta que uno de nosotros cometa el movimiento equivocado. Marcos se inclinó adelante. Voz baja. Entonces quizás sea hora de que empujemos primero. Los 3 se quedaron en silencio un largo momento. El aire espeso con la verdad no dicha. El primer golpe se había dado y no sería el último. En algún lugar en la oscuridad. La junta sonreía por ahora. La tormenta afuera se había calmado.
Pero dentro de la casa de los Navarro el aire estaba cargado con un tipo diferente de electricidad. Laura estaba sentada a la mesa del comedor. La suave luz de la lámpara proyectando un halo cálido sobre su cara decidida. Frente a ella, Javier y Marcos se inclinaban. El leve zumbido de la nevera el único sonido entre palabras. Esto ya no es solo sobre nosotros, dijo Laura. Voz firme. Si le han hecho esto a mí, se lo han hecho a otros. No solo estamos defendiendo nuestro hogar. Estamos trazando una línea por todos los que han pisoteado. Javier asintió. Mandíbula tensa. Entonces necesitamos cambiar las reglas del juego. Dejamos de reaccionar y empezamos a marcar el ritmo. Empezó con un plan. No una incursión de comandos. Todavía no. Sino una campaña de paciencia y precisión. Marcos sacó un bloc legal y esbozó 3 columnas, evidencia. Aliados. Palanca. Primero, dijo. Tocando la página, recogemos prueba de cada violación que han cometido. Cada amenaza. Cada intimidación. Cámaras. Grabaciones. Declaraciones de testigos. Nada chapucero. Laura deslizó una pequeña memoria USB sobre la mesa. Ya empecé. Ese es el encuentro de ayer. Audio completo. Más la grabación de la cámara del vecino. Se ve a los payasos del equipo de cumplimiento empujando más allá de la línea de propiedad. Javier se permitió una rara sonrisa. Bien. Lo meteremos en una línea de tiempo. Mostraremos un patrón de acoso. Eso es la prueba A. El siguiente paso fue más silencioso. Más peligroso. Contactaron con vecinos. No con todos. Solo con los que confiaban. La señora Ruiz. La profesora jubilada cuyo jardín delantero había sido arrasado por una violación. Los López. Que habían sido multados hasta casi la bancarrota por repintar su porche sin permiso. Cada conversación se mantuvo en cocinas y salones. Voces bajas. Persianas bajadas. Y cada vez. Los hermanos sintieron el cambio, la ira convirtiéndose en determinación. Al final de la semana tenían una pequeña red. No soldados de uniforme. Sino gente con historias. Documentos y una razón para contraatacar. Mientras Laura coordinaba el alcance. Javier y Marcos jugaron su otra carta, opinión pública. Contactaron con un periodista local conocido por escarbar en escándalos de pueblos pequeños. Durante un café en un bar. Marcos deslizó un sobremanila sobre la mesa. Dentro había una copia de la grabación. Declaraciones de testigos y los estatutos contradictorios de la comunidad. Esto no es solo una disputa, le dijo al periodista. Es un chanchullo escondido detrás de chaquetas de aspecto oficial y carpetas. Los ojos del periodista se entrecerraron. Una lenta sonrisa formándose. Si la mitad de esto se confirma. Estáis mirando un reportaje de portada. Mientras tanto, Laura hizo una llamada a un viejo contacto de sus días de servicio. Un abogado pro bono que había llevado casos de derechos de veteranos. Explicó paso a paso el acoso. El allanamiento. La falsa autoridad. Los tenéis por lo menos en 3 cargos, dijo el abogado. Si vuelven a empujar. Dejadles. Cada movimiento que hagan de ahora en adelante es un clavo en su propio ataúd. No fue sin riesgo. Los hermanos sabían que estaban pinchando al oso y el oso. Acorralado. Podría salir balanceándose más fuerte que antes.
Pero esa noche, mientras los tres se sentaban juntos, Laura en su silla, Javier con los brazos cruzados, Marcos sorbiendo una taza de café negro. Había algo nuevo en la habitación. No miedo. Ni siquiera ira. Era impulso. La marea estaba cambiando y, por primera vez, los matones de la comunidad ya no controlaban el reloj. La mañana empezó engañosamente tranquila. Un sol pálido rompió entre las nubes, proyectando sombras largas sobre la propiedad de los Navarro. Laura sorbía su café en la encimera de la cocina, sus ojos desviándose hacia la ventana. Algo en el aire se sentía mal. En la calle, una furgoneta blanca redujo la marcha hasta casi detenerse, parando 2 casas más abajo. Luego otra. En minutos, 2 furgonetas de la comunidad, blancas lisas con cumplimiento urbanización en letras azul marino grandes, rodaron delante de su camino de entrada. Javier ya estaba junto a la puerta cuando llegó el primer golpe. Fuerte, agresivo, deliberado. Van. Cumplimiento de la comunidad. Abran ahora. Ladró una voz. Marcos estaba a su lado. Tranquilo pero enroscado. Eso no es una inspección de cumplimiento, murmuró. Eso es una redada de intimidación. Javier entreabrió la puerta lo justo para verlos. 6 hombres con las mismas chaquetas azules. Manos en los cinturones como si fueran policías. Detrás de ellos, el presidente de la Junta, Enrique Soto, estaba de pie sonriendo con sorna. Gafas de sol reflejando la luz de la mañana. Estamos aquí para realizar una inspección de la propiedad, dijo Enrique. Voz chorreando falsa autoridad. La negativa resultará en multas. ¿Y si dais un paso en esta propiedad? Estaréis allanando, cortó Javier. Voz firme pero lo suficientemente alta para que las cámaras, tanto las suyas como las ocultas de Laura, captaran cada palabra. Enrique amplió la sorna. Ya veremos eso. Asintió y 2 hombres avanzaron. Entonces el plan se activó. Desde el patio lateral apareció la señora Ruiz. Teléfono en mano. Grabando desde el otro lado de la calle. Los López. Esta vez aliados. No víctimas. Apuntaron sus propias cámaras a la escena. Sonrían para el Canal 7, dijo la señora Ruiz en voz alta. Les encanta un buen segmento de abuso de poder. La sorna de Enrique flaqueó ligeramente. Dentro. Laura tocó su auricular Bluetooth. Están allanando. Enviad la unidad de la policía local ahora, dijo al micrófono. El abogado pro bono les había dado una línea directa. Pero el equipo de la comunidad seguía avanzando. Uno de ellos rozó el buzón, pisando la línea de propiedad. Marcos se movió como un rayo. Sin tocar al hombre pero bloqueando su camino con el tipo de presencia física que solo años de entrenamiento en fuerzas especiales podían dar. Su voz fue baja, casi conversacional, pero cargada de peso. Retrocede ahora. El hombre dudó, mirando a Enrique, quien gesticuló impaciente. Entonces sirenas. 2 coches patrulla de la policía local llegaron. Luces parpadeando. El equipo de la comunidad se congeló. Desde el asiento del conductor del coche principal bajó el agente Rodríguez. Una figura imponente con gafas de espejo. ¿Qué parece ser el problema aquí?,
Preguntó. Tono neutral pero bordeado. Enrique se enderezó, intentando parecer cooperativo. Esto es asunto de la comunidad. Estamos dentro de nuestros derechos para inspeccionar. Rodríguez levantó una mano. A menos que tengan una orden judicial. No tienen autoridad legal para entrar en esta propiedad. Lo que significa que están allanando. Javier vio cómo el color abandonaba la cara de Enrique. Alrededor de ellos, los vecinos habían empezado a agruparse, murmurando. Teléfonos en alto. La historia se estaba extendiendo en tiempo real. Marcos se apartó, dando al equipo de la comunidad una salida clara. Oyeron a la gente. Fuera de la propiedad. Enrique intentó reagruparse. Esto no ha terminado. ¿Creéis que podéis? Laura rodó adelante hasta el umbral, su voz cortándolo como una hoja. No. Enrique. Creéis que podéis esconderos detrás de una placa falsa para siempre. Pero hoy os acabáis de exponer ante todo el pueblo. El agente se volvió hacia Enrique. Les sugiero que se vayan antes de que empiece a poner multas. El enfrentamiento se rompió. 1-1. Los hombres en chaquetas azules retrocedieron, evitando las cámaras. Enrique se demoró un momento. Mandíbula tensa. Antes de seguir. Mientras las furgonetas y vans se alejaban. La multitud fuera estalló en un aplauso tranquilo. No fuerte. No celebratorio. Pero satisfecho. Dentro. Javier cerró la puerta y exhaló. Marcos se apoyó en la pared, cruzando los brazos. Laura sonrió levemente. No solo ganamos hoy. Pusimos el escenario para mañana. Javier asintió, ya pensando en el siguiente paso. Sí. Ahora lo terminamos. 3 días después. La oficina de la comunidad zumbaba. Aunque no de trabajo. Enrique Soto estaba sentado en su escritorio mirando la portada del periódico provincial. Su cara captada en medio de un ceño fruncido estaba impresa en color completo bajo el titular: Abuso de la comunidad provoca indignación vecinal. El artículo detallaba todo: las inspecciones falsas, el acoso a una residente discapacitada, el allanamiento ilegal. Incluso la grabación del móvil de la señora Ruiz se había vuelto viral en redes. Los vecinos la habían compartido cientos de veces y los medios locales la habían recogido. Por primera vez, Enrique se dio cuenta de que ya no era el cazador. Era la presa. En la casa de los Navarro. El ambiente era más ligero. Aunque nadie celebraba todavía. Javier estaba sentado a la mesa del comedor. Portátil abierto. Desplazándose por correos. Tenemos 3 abogados ofreciéndose a llevar el caso pro bono, le dijo a Laura. Uno ya está redactando una demanda civil por acoso. Laura sonrió. Ojos brillando. Me gusta cómo suena eso. Marcos entró desde el patio trasero llevando una carpeta gruesa con capturas impresas. Paquete de evidencia, dijo. Cada amenaza. Cada carta. Cada citación falsa que han enviado desde el año pasado. Lo entregaremos directamente a la policía local y al abogado. Laura rodó y colocó su mano sobre la carpeta. Esto no es solo por mí. Es por cada vecino al que han intimidado. La semana siguiente trajo una asamblea vecinal como ninguna que la comunidad hubiera visto. El aparcamiento del centro comunitario estaba lleno. Dentro,
Las sillas plegables estaban ocupadas hombro con hombro y un murmullo bajo llenaba el aire. Al frente de la sala, Enrique estaba sentado con otros 2 miembros de la junta. Su sorna confiada había desaparecido. En su lugar había una expresión tensa. Labios apretados. La reunión se abrió. Pero antes de que Enrique pudiera empezar, la señora Ruiz se levantó y se dirigió a la multitud. Todos hemos visto el vídeo, dijo. Voz llevando. Todos hemos oído lo que le pasó a Laura Navarro. Esta junta ha actuado fuera de la ley y fuera de la decencia básica. La multitud estalló en acuerdo. Otro vecino se levantó, sosteniendo una copia del periódico provincial. Habéis avergonzado este barrio. Nos habéis puesto a todos en riesgo de demandas y primas de seguro más altas. Ya basta. Javier se levantó después, su presencia dominando la sala. Esto termina esta noche. Estamos pidiendo una votación inmediata para remover la junta actual y celebrar nuevas elecciones. El abogado de la comunidad, sentado a un lado, intentó protestar. Eso no está en el orden del día. Pero Marcos dio un paso adelante. Voz tranquila pero inquebrantable. Tenemos las firmas para convocar una votación especial ahora mismo. Y conocen los estatutos, mayoría manda. El abogado dudó. Luego se sentó de nuevo. Las manos se levantaron por la sala, una tras otra, hasta que casi todos los residentes habían votado a favor de la remoción. La cara de Enrique estaba pálida cuando se anunció el recuento. Se había acabado. 2 meses después, la comunidad estaba bajo liderazgo completamente nuevo. Enrique y sus aliados enfrentaban no solo demandas civiles, sino cargos penales por allanamiento y acoso. La provincia había abierto una investigación sobre el mal uso de fondos de la comunidad y corrían rumores de que Enrique podría enfrentarse a tiempo entre rejas. El caso de Laura se convirtió en un ejemplo local de enfrentarse al abuso de poder. Su nombre y su fuerza silenciosa se mencionaban en reuniones del ayuntamiento, reuniones de iglesia, incluso en el salón de veteranos local. Una tarde de otoño fresca, Javier, Marcos y Laura estaban sentados en el porche delantero. El aire olía levemente a humo de leña y la calle estaba tranquila, salvo por el sonido de niños jugando calle abajo. Marcos se recostó en su silla. Se siente diferente ahora. Laura sonrió. Se siente libre. Javier sorbió su café, mirando hacia la calle. Pensaron que podían intimidarnos. Olvidaron que no nos rendimos. Los 3 se quedaron en un silencio compañero un momento, viendo el sol bajar más en el cielo. Lo peor había quedado atrás. Pero el lazo entre ellos solo se había fortalecido. Laura miró a sus hermanos y dijo suavemente: Supongo que los comandos de verdad hacen buenos vecinos. Se rieron, el sonido llevando suavemente al aire de la tarde. Y en algún lugar del pueblo, Enrique Soto abrió su buzón para encontrar la primera de muchas citaciones judiciales. Su propio nuevo capítulo escrito por la gente que pensó que podía romper. La justicia al fin había encontrado su camino.